que nos ven a través de los videos, muy buenas noches. Los bendecimos desde acá, desde Lima, de la Iglesia Misión Cristiana Camino de Fe, del distrito de Breña. Continuamos con los estudios madurando en el servicio. Estamos en el capítulo 7 de la sección 4. Vamos a ver países y naciones extranjeras. ¿Amén? Vamos al Salmo 2.8. Salmos 2.8. Pedid y os daré las naciones por herencia, derecho de nacimiento, y las partes más lejanas de la tierra como posesión tuya. Aleluya. Entonces mira lo que Dios nos ha entregado, ¿no? Dios no te ha dado un pedacito nada más de tierra, ¿no? Él te ha entregado las naciones por herencia, o sea, desde tu nacimiento. Es un derecho que tú tienes desde tu nacimiento. Entonces, hermano, si esto nos ha entregado el Señor, entonces nosotros tenemos que tomar posesión de lo que Dios nos ha entregado. Tenemos que tomar posesión, y las partes más lejanas de la tierra como posesión tuya. Pero díganme, miren cuántos años tenemos y por ignorancia nosotros no hemos vivido como Dios verdaderamente quiere que vivamos, que disfrutemos. Hemos estado viviendo como el mundo ha querido y como la sociedad nos muestra, mas no como Dios lo quiere. ¿Amén o no amén? Amén, gloria a Dios. El Señor nos ha prometido las naciones. El autor de este curso nos enseña y relata la forma de cómo empezar a orar por las naciones del mundo. Toma el atlas del mundo y sigue la gráfica para sus oraciones diarias, y por lo tanto está haciendo lo mismo por las naciones del mundo. O sea, él simplemente ha buscado un mapamundi, lo ha extendido y ha comenzado él a mirar por qué nación comenzaba él a interceder, ¿no? Él seguía eso según su relato de acá. Dice, toma un día en particular para orar por Alemania, por decirlo, ¿no? Entregándole las necesidades que estén viviendo hoy. Tenemos que creer la palabra de Dios. Él nos dice en su palabra, pedid y os daré las naciones. Esta promesa está más allá del entendimiento y comprensión, pero elegimos creerlo. Alemania tiene aproximadamente 80 millones de personas en esa época, entre Alemania Oriental y Alemania Occidental, en el tiempo en que él está narrando su historia. Y esto hace que se tome compromiso para orar por esa nación. Luego de empezar a orar por las multitudes de Alemania, y se ven muchas regiones en el mapa como la siguiente: Baja Sajonia, Württembergo, Baviera, Westfalia, y estas son regiones. Cuando examinas las diferentes regiones, encontrarás villas y ciudades, y cuando oras por Alemania, se convertirá en un lugar real, con gente real y problemas reales. Y a medida que se ora, comprenderemos que Dios tiene un plan para ese lugar y ese pueblo. ¿Cuánto tiempo emplea la oración? Preguntaríamos. La respuesta es no mucho tiempo. Entonces el autor dice algo como esto: Señor, oro por la gente que vive en Hamburgo. En el nombre de Jesús te pido que envíes el Espíritu de gracia y salvación sobre ellos. Señor, te ruego ahora por la región entera de Westfalia. El autor dice que lo hace de esta manera para evitar que su oración sea vana, y empieza a identificarse con la gente y sus necesidades. El Espíritu Santo pone pasión por ellos en su corazón, y por lo tanto Él es movido a interceder en su favor. La oración resulta que lo haces con poder y no solo mencionando los nombres. Ojo, nosotros cuando oramos no solamente tenemos que recitar por quién estamos orando. No se trata de leer una lista de peticiones, Señor, oro por fulano, fulano, fulano. No, tenemos que poner pasión, que nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo entre en nosotros para poder interceder, que nuestro espíritu se una
al Espíritu de Dios y comenzar a orar y a clamar. Con gemidos debemos de clamar. ¿Qué dice la palabra? Que con dolores de parto. Porque esa es la pasión, hermanos, que nosotros debemos tener por algo, por alguien, cuando intercedemos. Pero si nosotros narramos, como dice aquí el autor, solamente se narra, entonces no lo está sintiendo, solamente se está hablando en base a lo que la mente le está haciendo ver. Amén. Entonces, ¿por qué no vemos respuesta? ¿Por qué no vemos respuesta? Si no sabes de las necesidades que tiene, debes hacerlo con el don de lenguas. El Espíritu sabe las necesidades e intercede a través de nosotros. No es necesario orar por una lista de naciones en un día, sino más bien hacerlo por una nación o por una parte de ella. Sentirás una gran sensación de plenitud al hacerlo. Intercesión por nuestros misioneros. Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios cada vez que os recuerdo en todas mis oraciones por vosotros. Estoy lleno de alegría. Pablo era misionero y se escribía siempre con los creyentes de Filipos. Cuando los ganó para Cristo, sufrió ataques, golpizas y encarcelamiento, según nos cuenta Hechos 16. Él los amaba y oraba continuamente por ellos. Desde su principio en Roma, Pablo escribió a la iglesia de Filipos. Estaba alcanzando a los que eran una extensión de su propia vida. Mantenía contacto con ellos y los apoyó con su amor y oraciones. Ver sus frutos fue la mayor alegría para él. Segunda de Corintios 1:11. Cooperando también nosotros, orando por nosotros. Este es el patrón bíblico, es uno que deberíamos seguir. Ese es el patrón del que Pablo nos enseña. Nosotros tenemos que orar fielmente por los misioneros, por los que hemos enviado. Debemos orar nombre por nombre. De igual manera, orar por nuestros misioneros de acá. Hermanos, misioneros no solamente es el que viaja al extranjero. Misionero no solamente es el que sale a provincias, el que está dentro del país, sino también misionero somos aquellos que salimos a predicar aquí mismo en la ciudad. Aquí mismo, a donde nosotros vamos como misioneros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar por cada uno. Por eso es conveniente que el que desea salir o el que esté saliendo comunique a la iglesia. Comuniquemos que, pastor, estoy yendo a tal lugar, estoy yendo a predicar, pastor, estoy yendo a tal sitio, estoy tratando con cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque tenemos que orar e interceder nombre por nombre, porque los ataques son fuertes y si nosotros no cubrimos a los misioneros, entonces el diablo los vuelve de cabeza. Amén, amén. Este es un patrón bíblico para seguirlo. Nosotros tenemos que orar fielmente por los misioneros y por todos los que hemos enviado. Cuando empezamos a orar por una parte de la nación, pero al terminar nos damos cuenta de que estamos orando por los hombres que son enviados a establecer iglesias. Recordemos que los misioneros dependen de nuestras oraciones para que todo lo que Dios tiene como propósito para sus vidas y ministerios se completa gozándose en Cristo Jesús. Amén. Entonces nosotros, miren, todo lo que Dios tiene para cada uno, si nosotros no oramos, no se llegan a cumplir. Si no intercedemos, si nosotros no estamos en unidad e intercedemos unos por otros, entonces no se va a poder cumplir el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida. Nosotros solos oramos, es cierto. Nosotros solos oramos por nuestro ministerio, oramos por lo que Dios quiere que nosotros hagamos, es cierto. Pero la iglesia, ¿en qué momento nos unimos todos para respaldar ese propósito que Dios ha puesto en el corazón de cada uno? ¿En qué momento?
La batalla espiritual para la evangelización. Batalla espiritual para la evangelización. Efesios 6, 11. 6, 18 y 19, ¿no? Gloria a Dios. Orar por el Espíritu de todos los tiempos y de todas las maneras. Estar siempre alertas e interceder, siempre por todos los santos en todas partes. Orar también por mí, dice, para que yo pueda proclamar libre y valientemente las verdades escondidas del Evangelio. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ella. Pablo nos dice también en Efesios, acá nos habla en el capítulo 6, pero veámoslo en el capítulo 6, 11. Vamos todos a Efesios 6, 11. Efesios 6, 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Estar firmes, ¿no? Tomemos nuestras armas y armaduras. Vamos a continuar un poquito más al capítulo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Hermanos, sigan yo quiero que sigan esta lectura, porque tenemos que entender lo que acá en esto nos está explicando Pablo. Dice que nosotros tenemos que tomar nuestras armas y armaduras. Armas y armaduras para el día malo. Para el día malo. Acá lo tenemos nosotros en el libro, dice que tomemos nuestras armas y armaduras para la guerra espiritual. ¿Saben qué? Yo le tacho guerra. Aquí, en cualquier texto, yo tacho guerra. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos por qué guerrear. Si no, le estaríamos diciendo que Jesús no terminó todo y que no nos entregó la victoria. Si la palabra dice que nos entregó la victoria, entonces ¿por qué vamos a guerrear? ¿No? Y acá la Biblia no nos dice guerra, acá nos está diciendo para el día malo, ¿no? Por eso estoy haciendo hincapié acá, para el día malo. Esto es para cuando Satanás quiere atacarnos con sus dardos, nosotros estamos protegidos y cubiertos con las armaduras de Dios y con las armas para enfrentarnos a la batalla que el enemigo quiere tener. Y que nosotros ya tenemos la victoria ganada. Y luego orar para que las puertas sean abiertas para el ministerio. Hermano, cuando se presenta un ataque, a lo que nosotros llamamos ataque, la batalla, nosotros estamos seguros que tenemos la victoria, ¿sí o no? Nosotros nos enfrentamos ya en oración, pero estamos seguros que tenemos la victoria, porque la palabra dice que Jesús ya nos entregó la victoria. ¿Amén o no amén, hermano? Amén. Entonces no tenemos por qué estar orando, ay, si Dios quiere, si Dios permite. No podemos estar en esa situación, sino declarar y confesar que nosotros ya tenemos la victoria. Así que tú, Satanás, conforme llegaste, te retiras. Tú y toda tu legión inmunda se van fuera de nuestra vida, de mi vida, de mi casa, de mi familia, de mis hijos. Igualito, te vas. Porque acá no tienes parte ni suerte. Porque nosotros tenemos la victoria ganada. Amén. Amén. Entonces no nos quedemos con esos ataques. Tenemos que ir contra el poder y fuerza de la oscuridad que están en el mundo. Pablo era sostenido por la oración de intercesión de los compañeros creyentes
Tenemos que orar por los hombres de Dios que son llamados por Dios para proclamar el Evangelio. Los milagros de la gracia de Dios se presentan porque un verdadero hombre o mujer de Dios sabe que los avivamientos vienen de ¿dónde? De la oración de intercesión. Jesús llama a Satanás el hombre fuerte. Marcos 3:27. Marcos 3:27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Sí? Antes que veamos una victoria en la tierra, tiene que haberse ganado una batalla en el ámbito espiritual o celestial. Entonces, ¿cómo has ganado tú la batalla? ¿Cómo la has ganado la batalla, hermano? Orando, ¿no es cierto? Primero vas ganando la batalla orando, intercediendo, porque tú no te puedes, es una batalla espiritual en la que tú no te vas a presentar cuerpo a cuerpo, ¿no? Por eso aquellos señores que están agarrando la espada, que dicen que creen en guerra espiritual y comienzan la guerra con los demonios, sacan su espada, yo he estado en seminarios así, hermano, sacan la espada y comienzan a luchar así como si estuvieran peleando cuerpo a cuerpo. Sacan su espada y la tiran y payasadas, ¿no? Porque a las finales hasta la clavan la espada en el piso. Entonces, eso, hermanos, no sé con qué fin lo harán, pero Dios a nosotros en ninguna parte de la palabra nos dice que esto tiene que ser así. En ninguna parte. Entonces, ¿cómo seguimos esas instrucciones? No, hermano, por más que sea simbolismo. ¿Qué es simbolismo de qué? Si todo es espiritual, ¿no? Entonces tenemos que saber nosotros qué somos, quiénes somos a lo seguro, qué es lo que estamos haciendo y cómo tenemos que avanzar. Antes que veamos una victoria en la tierra, entonces nosotros tenemos que haber ganado primero la batalla en el ámbito espiritual o celestial. Antes de, porque tú después que oras por esa batalla, después que oras, ¿tú ves los frutos o no, hermanos? Amén. ¿Los vemos físicamente o no? Los vemos. Entonces, por eso dice que tenemos primero que ganar la batalla en lo espiritual o en lo celestial. ¿Para qué? Para que después podamos nosotros ver la victoria físicamente. Satanás es el principio de la potestad del aire y el hombre fuerte que tiene que ser atado antes que su dominio terrenal pueda ser roto. O sea, primero lo atamos en lo espiritual, primero cortamos, quebramos su poder diabólico. ¿Para qué? Para luego dar nosotros gracias a Dios por esa victoria que ya desapareció en la tierra y vemos lo que ya Dios hizo. ¿Amén o no? ¿O no ven, hermano? Amén. Gloria a Dios. Por esto Pablo concluye diciendo sobre la batalla espiritual con un ruego de oración intercesora. ¿Podríamos conformarnos con algo menor? Intercesión por los dirigentes nacionales y por la paz. Primera de Timoteo 2, del 1 al 12. Primero que nada os urjo para que hagáis súplicas. O sea, primero que nada, si entendemos urjo, les animo con urgencia, quiere decir otra palabra, que hagáis súplicas, oraciones, intercesiones y acción de gracias por todos, especialmente orar por los reyes y todos los otros que están en autoridad, de manera que podamos vivir vidas pacíficas y tranquilas en toda piedad y santidad. Entonces, ¿qué nos surge a nosotros? ¿Qué es lo que nos dice la palabra que tenemos que hacer primero? Orar. Hagamos oraciones de súplicas. Intercedamos, ¿seguido de qué? De acción de gracias, ¿no? Proverbios 21:1. Necesitamos orar en forma responsable por nuestros líderes nacionales. Así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo
lo que quiere, lo inclina. Debemos orar valientemente por aquellos que ocupan posiciones de autoridad para que Dios cambie sus corazones hacia su voluntad. Cuando oremos, o sea, nuestra oración es la que tiene el poder. No son los mítines, no son los cambios que hay de las peticiones, sino es la oración. Cuando la iglesia se mueve en oración, todo tiembla. Todo tiembla. Llega la oración a los corazones de las personas a quienes nosotros queremos que cambien. ¿Sí o no? La oración tiene poder. Conclusión. La oración de intercesión no solamente es para un grupo de personas especiales o santurrones. Hay algunos que han recibido el llamado para la oración e intercesión, pero el privilegio es para todos. Los llamados guerreros o veteranos de la oración tuvieron que empezar en alguna parte. Hay una primera vez para todos, pero nosotros estamos mucho más allá de esa primera vez. Nosotros seguimos orando. Algunos se sienten desanimados, derrotados y quieren desanimar a los demás y les dicen: yo intentaría que ustedes se sintieran derrotados también. Haría algo para apartarlos de la vida de oración. Esto lo haría porque estaría influenciado por Satanás, ¿no? Ustedes no han visto que personas que nosotros conversamos muchas veces con ellos son creyentes y mientras nosotros estamos hablando, conversando, uno por atrás está orando en lenguas. No sé si les ha sucedido a ustedes, pero a mí sí. Y entonces yo digo, gloria a Dios, porque está intercediendo en esa reunión que hay. Y yo he escuchado a otros decir: oye, pero esta persona que no puede escuchar una conversación, nada, sin que no tenga que estar orando. Hay críticas, sí, hay críticas, hermano. ¿Por qué? Porque la persona solamente se ha acostumbrado a caminar y a vivir de esa manera. Todo lo que recepciona, lo recepciona, ora para saber si está bien lo que está recibiendo o simplemente desechar. En fin, pero es un estilo de vida de la persona y nosotros no tenemos por qué criticarlo. Su estilo de vida es de esa manera, en oración. Solamente dejamos nosotros que cada uno lo haga como mejor le convenga. No le podemos corregir porque no está haciendo nada malo, sino está más bien intercediendo. Dios no tiene una pizarra grande donde sumar y restar los días que oraste y el día que lo dejaste. Si esto fuera así, algunos de nosotros estaríamos atrasados y nunca podríamos ponernos al día. Nuestro Padre Celestial está esperando que vengas a Él, tal y como somos. Si tenemos fracasos que confesar, hazlo y recibe su perdón. Y luego recibamos el perdón de todo lo que tú has presentado al Señor. Se debe continuar con la oración que trae resultados y de esta manera hay que responder a su ministerio de gracia. Lucas 11:10. Jesús dijo que si seguimos pidiendo, recibiremos. Esto está en la Biblia amplificada. Si seguimos pidiendo, nosotros debemos seguir orando. Cuando oramos en espíritu y en fe, Dios escucha nuestras oraciones. Puede que sea cierto, pero no son mayores que aquel al que oramos. Sigamos orando y creciendo. Dios va a tener su ejército de oración y nosotros podemos ser uno de ellos. Recuerden que nosotros podemos ser un miembro de su ejército cuando oramos, cuando intercedemos, ¿no? Estés donde estés, no necesitas tú unirte en todo el grupo primero para decir que eres miembro del ejército de oración de Cristo. Gloria a Dios. Y ahora sí vamos al cuestionario número 35. Pregunta 1. ¿Qué gran promesa nos ha dado el Señor en el Salmo 2:8? 2. ¿Cuál es el patrón bíblico que debe seguir según 2
11, 13. ¿Qué nos dice Pablo en el capítulo 6 de Efesios, según está especificado en el material del curso? 4. ¿Qué es lo que sabe cualquier verdadero hombre o mujer de Dios? 5. ¿Cómo le llama Jesús a Satán? 6. ¿Qué tiene que hacer en el ámbito espiritual antes de que surjan las victorias aquí en la tierra? 7. ¿Cómo concluye Pablo sus palabras sobre la guerra espiritual? 8. ¿Cuándo cambiará Dios los corazones de los que ocupan posiciones de autoridad? 9. ¿Para quiénes es el privilegio de la oración intercesora? 10. ¿Cuál es la manera en que debemos responder a su ministerio de gracia? Amén.